la división generacional que vemos en la cultura no es de Dios. O sea, aún en la iglesia, y esto no lo digo digo, tenemos que, o sea, existen lo que existe, los ministerios que existen, está bien. Pero yo me acuerdo que cuando Craig y yo fuimos pastores por 14 años y durante un tiempo yo empecé a ver estas divisiones y algo estaba inquieto en mi espíritu porque yo decía, la Biblia dice que los ancianos enseñan a los más jóvenes y que los jóvenes también traen fuerza que añadir y traen cosas que ellos añaden a la comunidad. Y cómo aprendemos, cómo nos aprendemos los unos de los otros si estamos siempre separados, si el grupo de jóvenes está acá, el grupo de los niños está acá y entonces tenemos maestros acá y maestros acá, pero ¿dónde está la familia? Yo leí un libro de Voddie Baucham que se llama Family Driven Faith, la fe que es guiada por la familia, y me súper impactó. Y empezamos a cambiar ciertas cosas en cómo hacemos las cosas en la iglesia y aún cómo hacemos las cosas en la casa. Y era una manera de entender la fe a través de la familia, o sea, a través de las instituciones que Dios nos dio, que nosotros tendemos a pensar que son instituciones del hombre, porque en algún momento entró todo este pensamiento naturalista en la iglesia y empezó a infiltrar en ciertas formas en cómo hacemos ciertas cosas, pero las instituciones que Dios creó fue el matrimonio, la familia, la iglesia. Esas Dios las creó, no vienen del hombre, no fue idea del hombre, fueron ideas de Dios. Y no las hemos aprendido a manejar como Dios las maneja, porque muchas veces leemos la Biblia y las cosas que leemos se nos parecen tan antiguas y tan lejanas de nuestra cultura que decimos, ¿cómo? Pero eso es de hecho la pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo? ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a otro episodio de Pensamientos y Diálogos con un servidor, Palemón Camus, en donde también en muchas ocasiones tenemos entrevistas y diálogos con personas muy importantes, y este día tenemos un diálogo con una persona muy especial. Muy importante. Muy importante. Que la mayoría de ustedes la conocen, Carlette Master Camus. Nuestra hija, quien pues estamos orgullosos y viendo cómo Dios ha estado prosperando a toda la familia. Dios es un Dios fiel que promete bendecir por las siguientes generaciones. Y andamos por fe, no por lo que vemos. Así es que si usted ve ahorita algo ahí, tenga fe, porque yo vi a Carlette de adolescente. Cuando la confusión, todo. Ahora yo ando por fe. Ahora tú andas por fe con tus adolescentes y tú y hasta con tus papás. Tú necesitas fe para nosotros. Pues es muy interesante, y acaba de dar una clase de Cristo para las Naciones de un tema muy interesante que no sé si lo toque, pero ella trae algo en su corazón. Bueno, normalmente es alguien que medita en la palabra de Dios y Dios le habla y le va poniendo cosas. Entonces, Carlette, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Pues hay algo que recientemente el Señor me llamó la atención mucho al estar leyendo este capítulo en Malaquías 3. Se los voy a leer. Dice en Malaquías 3, versículo 13, dice, el Señor ha dicho,
Las palabras de ustedes contra mí han sido violentas. Wow. Pero ustedes dicen, ¿qué es lo que hemos dicho en contra de ti? Pues han dicho, servir a Dios no sirve de nada. ¿Qué ganamos con cumplir su ley y con que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Ahora resulta que tenemos que llamar bienaventurados a los soberbios. Los malvados no solo prosperan, sino que ponen a Dios a prueba y salen bien librados. Entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro y el Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de las actas para los que le temen y piensan en su nombre. Dijo entonces el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Entonces ustedes se volverán a mí y sabrán distinguir entre los justos y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Estos versículos están para mí súper impactantes porque estamos viviendo en tiempos en donde es muy fácil voltear alrededor y sentir y pensar por qué prosperan los soberbios, los que se ponen en contra de Dios. De hecho, recientemente estaba viendo un video en donde creo que es un luchador, yo no lo conocía antes, pero estaba viendo el video y él acaba de dejar el cristianismo y se convirtió a otra religión porque uno de sus puntos fue ese. Uno puede hablar en contra de Jesús y nada pasa. O sea, en su manera de pensar, él estaba hablando como estas personas. O sea, ¿cómo vemos que la gente puede hablar mal de Dios, hacer todas estas cosas y prosperar como si Dios no existiera? Entonces, en su razonamiento, él dijo, Dios no actúa, Dios no hace nada, Jesús no puede ser en realidad Dios, porque yo hablo mal de Jesús, la gente habla mal de Jesús, los cristianos no viven como deben, Dios no debe existir, o al menos no el Dios del cristianismo. Ese fue su razonamiento. Y eso lo estamos viendo más y más común. Y yo me he preguntado, yo le he preguntado al Señor, ¿qué onda? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que a todos nos pasa al ver estas cosas, a ver que la maldad parece que está incrementando y que los soberbios se voltean y blasfeman el nombre de Dios. ¿Qué cosas estamos viendo ahorita en la blasfema del nombre de Dios y de las cosas de Dios? Y parece que nada, y ahí los vemos en Instagram, los vemos en Facebook, y se ven bien, se ven contentos, parece todo muy bien, muy guapos, muy ricos. Y ese era el pensar. Y eso es lo que Dios está diciendo. Ustedes han hablado violencia en contra de mí. Porque han dicho, servir a Dios no sirve de nada. Muchos de nosotros, a lo mejor como cristianos, hemos estado viviendo en esta tensión en donde sentimos que el cristianismo ha sido atacado y por lo tanto nosotros nos sentimos atacados. Y tal vez no hemos aprendido este tema de la teología del sufrimiento, de la que hablamos en esta mañana en la clase en Cristo para las Naciones. Y como no hemos aprendido a pensar cómo piensa Dios de estos temas, nos confundimos. ¿Qué ganamos con cumplir su ley y con que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Para mí lo que me impactó de todo esto es esta parte. Entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro y el Señor los escuchó atentamente. O sea, yo me imagino, nosotros lo leemos y lo vemos como un versículo en la Biblia allá en la historia, pero imagínate que eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos sentados. Nosotros tenemos temor de Dios. A pesar de que hay sufrimiento, a pesar de que hay problemas, a pesar de que pasamos por cosas que no entendemos, sabemos que Dios es fiel. No nada más porque lo hemos experimentado, sino porque lo vemos en su palabra. Lo vemos a través de la historia. Hay tanta evidencia de la fidelidad de Dios y lo vemos en nuestra vida. Totalmente. Y entonces, así como nosotros nos sentamos a hablar el uno con el otro, el Señor escuchó atentamente la plática de aquellos que temen a Dios, aquellos que se animaron en la fe los unos a los otros.
Y me encanta esta parte porque dice que luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. O sea, Dios escribió un libro en el cielo. Y teológicamente algunos me dirán, bueno, eso es nada más una imagen, Dios en realidad no escribió un libro. Que sea imagen o no, o sea, lo que a mí me da a entender es que para Dios esto contó como algo tan importante que Él escuchó atentamente y lo escribió. El hecho de que habla de que lo escribió quiere decir que permanece. Cuando Dios lo escribe, permanece. Okay. O sea, es algo que Dios no se olvida, o sea, es algo ya que permanece. Los nombres de estos justos, ahí están. Ahí están. Ahí están. Sí, no quiere decir que Dios saque como yo ahorita un papel y un lápiz y lo escriba. Pero Dios en su corazón todo lo sabe, todo lo recuerda, todo lo tiene. ¿Sí? Y estas personas que hablaron entre sí cosas bien de Dios, Dios dijo, ok, tome nota, o a lo mejor le dijo un ángel, toma nota, por favor. Bueno, la Biblia habla de muchos libros. De muchos libros. Y sellos y, Sí, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Muy interesante. El libro de Malaquías es un libro un tanto difícil, pero precisamente esta mañana, ahorita que estás hablando, al entrar estaba una señora preparando el café, la saludé, inmediatamente me habló del Señor. Sí, o sea, dentro de su plática lo mencionó y dije, esta debe conocer a Cristo, ¿no? Esta mujer. Entonces le dije, ¿oíste? Le dije el diálogo o la forma en que el gobernador electo de Oklahoma comenzó. No, se la puse. No. Una oración en el nombre de Jesús y porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Imagínense un político, un gobernador diciendo, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, hacedores de maldad, pero en su discurso público. Entonces, y dice, Señor, y le dice, Señor, la maldad en estos edificios de atrás, échala fuera y trae a la gente que te conoce. Sí, o sea, cuando lo vio, se quedó así y hablamos cosas de Dios. Entonces ya nos dimos el nombre, ya me llama Pastor P. Porque no se acordó Palemón, está muy difícil para una americana. Pastor P, porque realmente estamos viviendo esa lucha, ¿sí? Y lo que hablamos entre nosotros. Ahorita me está llegando esto, Carlet, que tú dices. Qué importante lo que hablamos entre nosotros, los que creemos en el Señor, porque Él escucha. Wow. La Biblia habla continuamente acerca de cómo debemos hablarnos los unos a los otros. Y para muchos de nosotros, a veces, si crecimos en sistemas religiosos, cuando leemos este tipo de cosas, pensamos, no sé, lo vemos a lo mejor a través de lentes de religión y pensamos, no, bueno, eso es para, o sea, no es tanto, digo, Dios no. Pero la Biblia nos habla de que la iglesia es un regalo de Dios para nosotros. O sea, tú y yo no tenemos, o sea, Jesús nos dijo esto, nunca los voy a dejar solos. Cuando Él iba a regresar al cielo después de estar con los discípulos, ellos no querían, obviamente, que Jesús se fuera, imagínate. No sé si ustedes ven The Chosen or not, pero yo veo ese programa de repente y me encanta ver cómo ponen la relación entre Jesús y los discípulos. Y yo me he puesto a imaginar qué tristeza me daría a mí pensar que Jesús se va. Imagínate. O sea, que estás caminando con Jesús. O sea, y como decían los discípulos, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde vamos a ir? Y ahora tú te vas. Y yo me imagino, o sea, yo estaría en crisis porque yo diría, Señor, no te vayas. Pero el Señor dijo, es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy yo, no puedo mandar al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo viene ahora a morar en cada creyente, a ser morada. Y así es como nosotros ahora participamos en la vida de Dios. Participamos en la vida de la Trinidad, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tú y yo ahora somos partícipes de esa comunión a través de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero esa parte de cómo nosotros experimentamos esa realidad es la iglesia. Sí. Porque somos el cuerpo de Cristo. Sí. Otra perspectiva de la iglesia. Sí. No es el lugar para ir el domingo. No. Es comunidad. Es la comunión entre nosotros. Y es la iglesia universal, histórica y eterna de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, nosotros nos confundimos porque vemos la iglesia como una organización social humana. Y bueno, parte de eso es porque a veces hemos fallado como líderes, como pastores, en entender la realidad de lo que Dios habla de su iglesia. Y porque tenemos que ver cómo la manejamos en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. Es compleja la situación, pero nosotros como cristianos empezamos a malentender entonces qué es la iglesia. No es una institución social creada por el hombre. Es una comunidad espiritual iniciada por Dios cuando Él manda el Espíritu Santo. Ahí se inicia la iglesia, wow. en Pentecostés. Y ahí cuando viene el Espíritu Santo, llena a los creyentes. O sea, ellos ya creían en Jesús. Ahora el Espíritu Santo llena a los creyentes y se forman los inicios de la iglesia. Entonces la iglesia en realidad es un don de Dios para nosotros y Él nos enseña en su palabra, a través de las enseñanzas de Pablo, de Pedro, de los apóstoles en el Nuevo Testamento, cómo debemos hablarnos los unos a los otros. Dice, canten cánticos. O sea, y anímense y habla esperanza. Y si ves que uno está batallando, levántalo. Sí. Porque la iglesia es un don de Dios para nosotros saber que no estamos caminando en nuestra fe solos, que tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la comunidad de creyentes que nos anima a seguir en la fe. Entonces aquí Dios está diciendo, los que temen al Señor hablaron el uno con el otro. Y Dios, Él oyó y Él escribió. Y luego dice, y dijo entonces el Señor, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Entonces ustedes se volverán a mí y sabrán distinguir entre los justos y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Esto está hablando de algo que sucedió en la historia durante el tiempo de Malaquías, algo que Dios estaba hablando en ese momento al pueblo de Israel a través del profeta y que estaba sucediendo en ese tiempo. Pero también es algo que estaba apuntando a lo que iba a venir. Porque estaba hablando aquí del perdón y de la adopción que iba a venir a través de lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Porque Jesús ahora nos llama su pueblo, somos una nación escogida, un real sacerdocio, y somos ahora hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando Él ha cambiado nuestra vida, somos hijos de Dios. Y eso es lo que está diciendo. Aquellos que temen a Dios, ellos serán para mí un tesoro muy especial. Yo los perdonaré como perdona un padre al hijo que le sirve. Está apuntando a lo que venía también. Hacia este tiempo. Es parte de lo que habla, creo que es en 1 Pedro, 2, donde dice cómo los profetas profetizaron con el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, de la gracia que vendría sobre de nosotros. Este versículo es parte de la gracia que viene sobre de nosotros.
como Malaquías, 400 años antes de Cristo, nos está profetizando. Dios nos está profetizando por él. Lo que va a venir, somos especial tesoro. Ujú. Sí. Y Wow. hay otro versículo que no lo tengo aquí, pero Dios habla así también de Abraham. Cuando Dios rescata a Abraham, lo saca de su casa y lo llama para de ahí sacar un pueblo para sí mismo, para Dios. Hay una conversación que Dios tiene con Abraham en donde le dice que Dios va a ser la porción de Abraham. Wow. Dios va a ser la porción de Abraham. Ajá. Sí. Sabes que acabo de hablar de algunas de las promesas de Dios a Abraham, pero esa no la había visto. Dios dice, yo voy a ser tu porción. O sea, no era la promesa que venía de bendición a través de la semilla, y dice la Biblia, no dijo semillas, sino semilla, porque hablaba de Jesús. Entonces no era que venían bendiciones, o sea, la semilla trae bendiciones, pero la bendición esencial es la semilla. O sea, Jesús es la bendición. Jesús es la bendición final y total. Y con Él vienen bendiciones porque Él es el autor de la vida. Entonces Él tiene la vida y la bendición. Pero cuando Dios está hablando a Abraham acerca o sea, entrenando el corazón de Abraham a pensar en qué era lo que Dios estaba haciendo en Abraham, Él no nada más le dice, te voy a bendecir y vas a ser un pueblo, sino le dijo, yo voy a ser tu porción. Entonces, en ese momento yo me imagino que este tipo de conversaciones ayudaron a Abraham a entender, porque la Biblia después en Hebreos nos dice que Abraham y los fieles en la fe vieron las cosas, vieron la promesa, pero no la llegaron a alcanzar. No era para sus tiempos. La saludaron de lejos. Y en este momento yo me imagino que Dios empieza a responder a las promesas después, a los 90 años que Abraham tiene su hijo, y empieza a ver a Abraham la fidelidad de Dios en las promesas en esta tierra, pero él ya había tenido algo que había formado su corazón, entendiendo que antes de todo eso, Dios era su porción. Wow. Me gustó la forma en que dijiste Dios iba formando o entrenando el corazón de Abraham por medio. En cada obediencia de Abraham había un conflicto, había algo, había hambre, había enemigos, había algo, ¿sí? Entre Egipto, él se equivoca y Dios lo bendice, porque Dios le dijo, yo soy tu porción. Y como padre le dice a Abraham, lo que hiciste está mal. Ajá. Pero mira, y lo bendice. Y lo bendice. Lo bendice, porque conocía el corazón de Abraham y cómo lo iba formando a través de ese proceso de, como nos dice en Romanos, de esperanza contra esperanza. Yo imagino que Abraham, en cada momento donde veía un problema, como que, ay, ¿sí? O sea, esperanza contra esperanza. Pero él se mantenía en lo que Dios le había prometido, independientemente de su debilidad como hombre o de los problemas. Él seguía creyendo en que Dios le había prometido. Wow. Y había anclado su corazón en entender que más allá de las promesas físicas, materiales, Dios era su porción. Y eso está apuntando aún otra vez a la venida de Jesús. Porque Jesús dice en Juan 17 que la vida eterna es conocer al Padre. Sí. O sea, no es allá afuera, sino la relación, el corazón conectado con el Padre es la vida eterna. Esa es la vida eterna.
Y muchas veces seguimos considerando lo material, lo que está allá afuera, pero la Biblia dice que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la santidad. Or godliness. For life and godliness. Para la vida y lo que pertenece a ser santos de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Él ya se dio a sí mismo. Sí. Y Él ya nos dio a su Espíritu Santo. Uh-huh. Y en todo esto nosotros tenemos acceso. Entonces, cuando yo veo este versículo en Malaquías, ellos serán para mí un tesoro muy especial. A mí me capta porque todo esto del Evangelio es una relación de amor en donde Dios está buscando a aquellos corazones que permanecen en esa fidelidad hacia Él. Él sabe que nosotros, por nosotros, si nos deja en nuestra propia capacidad, sí, nosotros no podemos amarle como Él debe ser amado. Por eso manda a Jesús. Pero Él ve nuestras conversaciones y nuestro esfuerzo, nuestro deseo. Ellos serán para mí un tesoro. Habla para mí esa relación de amor entre Dios. Dios es nuestra porción y nosotros somos su porción. O sea, la Biblia donde habla acerca del tesoro, que el hombre encontró un tesoro y vendió todo para ir a comprar el tesoro. Para Dios tú y yo somos el tesoro, pero para nosotros Él es el tesoro. Uh-huh. O sea, Jesús dejó todo para venir por nosotros y Él nos llama a seguirle de igual manera. Dejarás padre, madre, hijos. Para el que no deja esto para seguirme a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces es un llamado a una relación en donde entendemos que es un amor total, en donde Dios nos ha amado completamente y Él nos llama a amarle completamente. Y vivimos en estos tiempos en donde es fácil en nuestra cultura oír que la gente y aún ciertos cristianos que empiezan a dudar y empiezan a decir es inútil, es de nada sirve servir a Dios porque estamos sufriendo, porque están pasando estas cosas. Pero Dios está atento al corazón de aquellos que le buscan, que consideran, que dice que los que le temen, que tienen temor de Dios, que consideran que Dios es quien Él ha dicho quién es Él, y que consideran que su palabra es verdad. Eso que estás hablando es clave para estos tiempos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Uh-huh. Sí, y nos dice también en Pedro que nuestra fe va a ser probada como el oro. Uh-huh. Sí. El soplete del Espíritu, ¿no? Va a ser probada como el oro que se prueba con fuego. Dice, pero cuando Él regrese, encontrará fe. Uh-huh. O sea, encontrará una realidad de nuestra relación con Él, uh-huh, de que seguimos creyendo en Él, uh-huh, y con Él a pesar de lo que vivamos, a pesar de lo que veamos. Es un reto, pero precisamente en el mundo tendrán tribulaciones. Por eso tú me citaste varios versículos, sí, de eso, sí. Sí, sí, porque esta fue la clase que di en la mañana. Me pidieron que hablara acerca de la teología del sufrimiento. Y yo me he topado con cristianos que no les gusta la teología del sufrimiento. De hecho, tuve unos amigos que excluyeron parte en sus votos de matrimonio. Sí. No quisieron poner en las buenas o en las malas, porque para ellos no era fe creer que iba a haber malas. Wow. Y cuando yo oí eso, dije, wow, pues esto es muy naive, ¿cómo se dice? Muy naive, muy naive. O sea... Muy naive. No has considerado la realidad de la vida y la realidad de lo que Dios nos habla. Es una fe, una esperanza sin pies en la tierra. O sea, sin... Sí, fíjate, ahorita me estoy recordando, ahorita que mencionas
a este matrimonio, estoy considerando la iglesia que piensa así. O sea, los cristianos que piensan así. Porque el Señor nos hace ver, nosotros somos la novia, como lo habló Kevin Green en las conferencias con él, de una forma que me encantó. Y pone como Cristo es el novio, nosotros somos la novia. Dice, el grande misterio es este, ¿no? Y habla también del matrimonio aquí en la tierra, ¿sí? Y el matrimonio, como acabas de leer, el seguir a Cristo, el caminar con Cristo, no es ausencia de sufrimiento, es su presencia en medio de, somos su porción. Entonces también es imposible pensar que en un matrimonio no va a haber problemas. Entonces quitar, o sea, si hacemos un pacto. Exacto. Sí, porque Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? Y el pacto, inclusive en Malaquías dice, está muy gruesa, la leo. Sí. Sí, porque iba a leer lo de antes, que es la promesa de Dios viniendo al principio del capítulo 3. Pero luego, ahí están quejándose todavía. ¿Sí? Y luego dice, en el 2:14, dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nosotros, Jesucristo hizo un pacto con nosotros por medio de su sangre. Dice, este es mi nuevo pacto. Luego dice, el pacto, aunque sea de hombre, no se invalida. ¿Sí? Y nos hace ver cómo la relación de nosotros, o sea, la iglesia con Cristo, está basada en un pacto. Y estoy hablando un poco del matrimonio, pero creo que es muy importante. ¿Sí? El matrimonio es un pacto en las buenas y en las malas, en el sufrimiento y en la diversión. ¿Sí? Lo hemos visto. Y luego dice, aquí está fuerte. Con la mujer de tu pacto. Dice, porque otra vez dice, esta otra vez han de cubrir el altar del Señor con lágrimas de llanto y de clamor. Así que no voy a mirar más. O sea, ya no quiero ni ver más sus ofrendas, ni las acepto. Está fuerte. Sí. Está fuerte. Y luego le dicen, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿No? Si yo estoy ofrendando, si yo estoy diezmando, si yo estoy yendo los domingos, ¿por qué? ¿No? Dice, porque no estás participando del pacto, que es un pacto de amor. Sí, no es un pacto de ley. No. Es un pacto de amor, es un pacto de gracia. Y luego fíjense cómo dice, más dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer del pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¡Wow! ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Sí. O sea, generaciones. O sea, uno de los motivos del matrimonio son generaciones. Uno de los motivos del pacto del Señor con nosotros en el momento de nuestra historia es formar generaciones por medio de la comunidad. Ahorita estoy entendiendo cosas que Carlet tiene una habilidad increíble para explicarlos de la iglesia. La comunidad entre nosotros crea también una herencia generacional. Porque la comunión entre nosotros, veo la comunión entre nuestros hijos. ¿Sí? Y eso crea algo generacional. Para con Dios, lo puedo ver. Ahora que, Carlet y Craig se vinieron
a vivir aquí cerca de nosotros, no tan cerca, porque yo necesito pasaporte para ir a donde viven, en La Ponderosa. Pero bueno, ya viven aquí a una hora a una hora de nuestra casa. Entonces hemos convivido más y este domingo celebramos el cumpleaños de Sofía. Estaban los primos, estábamos todos jugando. Luego, voy a decir algo público, pero que es muy importante. O sea, Patricia, la abuela, se puso a platicar con una de las nietas. Voy a evitar nombres. Sí. Y mientras nosotros hablábamos de business, Craig, tú y yo, ¿verdad? Ramírez ya se había ido con sus hijos, etc. Entonces, al final dije, esto vale la pena. Y cuando veníamos, Patricia dijo, no, me dijo, está bárbara, ella debería dar clases. Sí. O sea, la nieta le ministró a la abuela. Sí. Una generación para Dios. Uh-huh. Esa es coinonía. Eso es eclesía. ¿No? ¿O sí, cómo andamos? Sí. O sea, la división generacional que vemos en la cultura no es de Dios. O sea, aún en la iglesia, y esto no lo digo digo, tenemos que, o sea, existen lo que existe, los ministerios que existen, está bien. Pero yo me acuerdo que cuando Craig y yo fuimos pastores por 14 años y durante un tiempo yo empecé a ver estas divisiones y algo estaba inquieto en mi espíritu porque yo decía, la Biblia dice que los ancianos enseñan a los más jóvenes y que los jóvenes también traen fuerza que añadir y traen cosas que ellos añaden a la comunidad. Y cómo aprendemos, cómo nos aprendemos los unos de los otros si estamos siempre separados. Si el grupo de jóvenes está acá, el grupo de los niños está acá, y entonces tenemos maestros acá y maestros acá. Pero ¿dónde está la familia? Yo leí un libro de Voddie Baucham que se llama Family Driven Faith, la fe que es guiada por la familia. Y me súper impactó. Y empezamos a cambiar ciertas cosas en cómo hacemos las cosas en la iglesia y aún cómo hacemos las cosas en la casa. Y era una manera de entender la fe a través de la familia, o sea, a través de las instituciones que Dios nos dio, que nosotros tendemos a pensar que son instituciones del hombre, porque en algún momento entró todo este pensamiento naturalista en la iglesia y empezó a infiltrar en ciertas formas en cómo hacemos ciertas cosas, pero las instituciones que Dios creó fue el matrimonio, la familia, la iglesia. Esas Dios las creó, no vienen del hombre, no fue idea del hombre, fueron ideas de Dios. Y no las hemos aprendido a manejar como Dios las maneja, porque muchas veces leemos la Biblia y las cosas que leemos se nos parecen tan antiguas y tan lejanas de nuestra cultura que decimos, ¿cómo? Pero eso es de hecho la pregunta que tenemos que hacer, ¿cómo? O sea, si lo vemos en la Biblia y no lo vemos aquí, si Dios nos está enseñando algo que es para nosotros a través de sus promesas y no lo vemos aquí, no podemos nada más decir, bueno, eso era para aquel entonces. Es entrar con el Señor y decirle, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? Enséñame cómo. Y yo he visto que Dios es fiel para llevarnos a entender a través de su Espíritu. Nos trae los libros que necesitamos, la gente que necesitamos conocer. Él nos ha llevado, a mí me ha llevado a diferentes lugares del cristianismo en donde he podido experimentar la comunidad de Dios en diferentes denominaciones, en diferentes grupos, en donde tantas veces vivimos tan separados y Dios, Él tiene un pueblo que no tiene denominación. Y ese pueblo existe a través de las fronteras denominacionales. Entonces yo puedo aprender de mis hermanos en la iglesia bautista, en la iglesia presbiteriana, en la iglesia, la que sea. Yo crecí carismática, con pentecostal,
por aquí, al lado, un poco de pentecostal por aquí. Le llamamos la iglesia ¿cómo se dice? Non-denominational. No denominacional. Pero tenemos nuestras propias tradiciones, que no les llamamos tradiciones, pero son tradiciones. Entonces, cada grupo que se va formando va creando su manera de ver. Su cultura. Ajá. Pero entre más nos alejamos los unos de los otros y entre más nos alejamos de cómo Dios nos habla acerca de estas cosas, vamos perdiendo el significado eterno de lo que Dios nos habla. Y entonces pensamos que o no es para nosotros o tal vez no es verdadero, es alegórico, o le queremos dar alguna interpretación porque no sabemos cómo. Pero Dios nos quiere enseñar cómo. Ok, el cómo. Yo creo que, Carlet, tienes que hablarnos un poco más del cómo. Porque me gusta mucho la forma en que tú lo hablas. ¿Sí? Eres alguien que se ha metido a estudiar mucho más, maestría, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y me gusta la forma en que lo explicas, lo describes. Y el cómo es muy importante para aprenderlo. Entonces podemos a lo mejor preparar una plática del cómo. El cómo. Del cómo. Porque es muy interesante, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo? ¿Sí? Ok, pero ¿cómo? Aquí, ya sé, pero ¿cómo? Sí. Sí. Entonces sería muy bueno porque ahorita el tiempo se nos va, está muy ameno esto, con el café podemos seguir, pero las personas tienen su tiempo limitado, ¿verdad? Y les damos muchas gracias por estar poniendo atención a un episodio más de Pensamientos y Diálogos, que como lo he dicho, dialogamos la palabra, a veces el regalo de Dios de poder dialogar con personas que traen otra experiencia o una revelación y no nada más tienen que oírme a mí, como algunas veces tengo que dar determinadas enseñanzas, pero me gusta mucho, les damos las gracias por estar con nosotros e inclusive estamos pensando en hacer con ella, con Craig, con grupos, hacer una merge, una combinación, una mezcla, una unión, una unidad de trabajar juntos en ciertas áreas. Lo va a volver muy interesante. Estamos viendo ahorita la forma de lograrlo. Así es que tal vez cambie un poquito algún nombre por ahí, no se vaya a espantar. No estamos cambiando de teología o de denominación. Porque, como decías, alguien ya le cambió el nombre. No, ya son otros. Sí. No. Somos los mismos, pero lamentablemente, legalmente, etcétera, hay que darle nombre a una organización aquí en la ley. Aquí en este mundo nos regimos por leyes legales, fiscales, etcétera. Ya es otro tema. ¿Sí? Pero le voy a decir algo que con esto quiero acabar y más bien que Carlet ore para ayudarnos a entender, tener discernimiento. Les dije de la oración que hizo el gobernador electo en Oklahoma, que fue una oración muy fuerte, y me gustó algo que dijo: con la autoridad que me ha sido dada del cielo y la autoridad que tengo aquí en la tierra como gobernador. Me encantó. Sí. Habló de una autoridad y de una influencia. Entonces, es muy importante entender cómo nos manejamos con las autoridades legales, pero cómo manejamos la autoridad de Dios en esta tierra. Lo te platico, pero en el libro de Esdras dice, cuando Dios dio la orden, y luego el que mandó que se hiciera fue Ciro, y luego la guerra, el que dio la orden fue Dios. Sí. Me encantó de eso, que lo hablé en una ocasión. Entonces, Dios está ordenando esto. Esperamos que esto traiga un mayor fruto para poder bendecir
a su eclesía, a su iglesia, a usted, que es parte de la comunidad que Dios ha formado y que sigue fortaleciendo y que sigue creciendo, y que es nuestro deseo que estos programas, estos episodios, sean herramienta para ayudarlo a usted, para ayudarla a usted a fortalecer la comunidad que usted vive, con quien usted vive. Gracias, Carlet, por la palabra que nos diste. ¿Quieres orar? Sí, y quiero animarte. Si has estado batallando y a lo mejor te has hecho estas preguntas y has tenido a lo mejor temor de saber cómo Dios escucha cuando hablamos entre nosotros acerca de la fidelidad de Dios, pero también en los Salmos Él nos enseña cómo nosotros podemos llevar este tipo de conflictos que tenemos en nuestro corazón delante de su presencia, porque Él no tiene temor tampoco de que nos acercamos con nuestras dudas y nuestras preguntas. Y el rey David es un ejemplo para nosotros en cómo orar este tipo de dudas. Entonces, si tú has tenido dudas y has tenido preguntas, ¿por qué prosperan los malos? ¿Qué está pasando? Yo te invito a que antes de que empieces a quejarte por aquí o quejarte por allá, que mantengas tu integridad en tu boca, que mantengas tu integridad en tu fe y lleves primero esas preguntas delante del Señor y le digas: Señor, no entiendo, no sé qué hacer, ayúdame a entender por qué están pasando estas cosas. Y Dios es fiel y Él te va a hablar y Él te va a llevar, ya sea que empiece Él a ministrar a tu espíritu a través del Espíritu Santo y a través de su palabra es esencial. Y a través de algún cristiano que a lo mejor escribió un libro o alguna plática que escuches o algo que empieces a entender, Dios te va a empezar a dar entendimiento. Pero no tienes que negar las preguntas que tienes y tampoco tienes que soltarlas y empezar a hablar como los necios que dice. Puedes hablar en la fe y decir: Dios es fiel, no entiendo, pero sé que es fiel, así como lo hacía el rey David. No sé qué está pasando, Dios, quiero que mates a mis enemigos. Y luego le decía: bueno, pero no, Señor, mejor examina mi corazón y ayúdame a entender si hay algo en mí. Y esas son las oraciones que tenemos que aprender a hacer delante de Dios. Señor, ayúdame a entender y empieza con mi corazón. Pero voy a orar por ti. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está atenta, que ha estado presente en esta conversación, que no está aquí físicamente en esta mesa. Sabemos que a través de esta manera de comunicación en línea, ellos también son presentes delante de ti en esta conversación. Y Padre, yo te pido que tú guardes sus corazones, que tú traigas aliento para aquellos que están batallando, aquellos que están luchando, que tú traigas gracia para entender, que voltees sus corazones hacia ti, que voltees sus corazones con temor de Dios hacia ti, para que ellos puedan ser contados entre estos que fueron escritos en el libro de la fe. Y Señor, yo te pido que tú los traigas al conocimiento tuyo. Señor, para aquellos que se están preguntando si Dios existe, si Dios es verdad y están dudando de la fe, Señor, yo te pido que tú guardes sus corazones y los atraigas a ti, a regresar otra vez, a entender que tú eres Dios, creador del universo, el que lleva el principio y el fin, y que vas a llevar todas estas cosas a su final justo, en donde vas a dar cuentas a los que están haciendo maldad. Y que tú eres fiel para aquellos que guardan tus mandamientos, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, que guardes sus corazones en paz conforme sus mentes estén puestas en ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Gracias por estar con nosotros.